Nunca imaginé que un hombre encerrado en la oficina sería un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentado en mi escritorio, la luz de la pantalla iluminando mis ojos. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el suave crujido de mis dedos sobre el teclado. De repente, sonó el teléfono. Un timbre agudo que caló hondo en mi pecho. Era él, un amigo que se convertía en extraño. ¿Te acuerdas de Daniel?, preguntó con un tono mezclado de sorpresa y temor. No podía imaginar cómo una simple pregunta podía cambiar mi vida. Lo conocí cuando éramos niños, un niño brillante con sueños grandes. Pero, ¿qué le había pasado cuando me reveló que Daniel, el mismo que soñábamos con ser médicos, estaba atrapado en una burocracia opresiva, operando en un entorno gris y monótono? Me llené de incertidumbre. El susurro en su voz hablaba de una fortuna oculta, de una vida lejana, casi mítica. Es un doctor millonario, pero nadie lo sabe, continuó. La sorpresa se transformó en confusión y después en una profunda curiosidad. ¿Cómo era posible? Lo imaginé. Un hombre en un traje impecable rodeado de papeles y contratos, encerrado en una oficina donde los sueños se ahogan en la rutina. Un doctor millonario, atrincherado en una estructura que consume su esencia. La tristeza se arraigó en mi pecho. A través de su confusión, vi reflejados mis miedos, mis frustraciones, y entonces, todo se tensó. Me dijo que él había encontrado la forma de hacer millones, una invención revolucionaria. Pero había un precio, la soledad y el silencio. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Su sacrificio resonó en mí. Debo ir a verlo, dije, sintiendo que la angustia me oprimía. Necesitaba desentrañar el misterio. El tiempo se detuvo mientras pensaba en lo que esto significaba. Aquel doctor millonario estaba atrapado no solo en una oficina, sino también en una vida que jamás había imaginado. ¿Cuántos otros como él existirían? ¿Qué sucedería si lo encontrara? La pregunta quedó flotando, sin respuesta, y entonces el silencio se volvió ensordecedor. ¿Podría salvarlo o terminaría atrapado en su mundo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La luz de la mañana se filtraba por mi ventana mientras me preparaba para el encuentro. Una mezcla de nervios y determinación se apoderaba de mí. Había pasado demasiado tiempo cuestionando mi propia vida, y ahora sentía que el destino me empujaba a reencontrarme con Daniel. De repente, lo que había sido una llamada cargada de incertidumbre se transformaba en la búsqueda de respuestas, de una conexión que había estado apagada durante años. Al salir de casa, el aire fresco golpeó mi rostro, disipando un poco de la ansiedad que me ahogaba. Cada paso hacia su oficina se sentía como un intento de desenterrar no solo su realidad, sino también la mía. Al llegar, el edificio se alzaba imponente, representando el éxito al que tanto temía, pero también una trampa envolvente. Me adentré en el vestíbulo, donde los ecos de conversaciones y risas contrastaban con la inercia absoluta que había imaginado de su vida profesional. Cuando finalmente lo vi, sentado detrás de un enorme escritorio, la imagen que había construido en mi mente se desmoronó. Daniel estaba más delgado. Los ojos de un gris intenso ahora destilaban una melancolía que no le conocía. La familiar sonrisa que solía desplegar estaba suprimida por un gesto de aprobación automático y un aire de resignación. ¿Diego? Su voz, aunque firme, lo traicionaba. Era un eco de lo que había sido, y me sentí invadido por una oleada de nostalgia. No pensé que vendrías. Tuve que hacerlo,
respondí, sintiendo que cada palabra era un intento de romper el hielo que se había acumulado entre nosotros. Quería entenderlo, pero también anhelaba que él me entendiera a mí. La conversación fluía entre preguntas y respuestas a medias. Cada nueva revelación era una especie de puzzle que se armaba lentamente, pero la penumbra seguía impregnando el aire. Daniel había estado atrapado en una vida de éxito material, pero había perdido su esencia. Las victorias que tanto había imaginado estaban teñidas de un gris desolador. Pude haber salvado vidas, Diego, confesó mientras miraba por la ventana. Sus palabras eran un ladrido de desesperación, y sentí su dolor como una carga que se transfería a mi pecho. En lugar de eso, estoy aquí, en un cubículo. Pero tienes el poder, la capacidad de hacer un cambio, insistí, buscando desesperadamente una chispa de esperanza en sus ojos. Has logrado lo imposible, hay algo más que puedes hacer. La conversación se tornó más intensa. Hablamos de sueños olvidados, de luchas internas que resonaban en un espacio compartido. Pronto me di cuenta de que no era solo un encuentro para salvar a Daniel, era la oportunidad para salvarme a mí también. Empecé a concebir que aquel doctor millonario que había colocado muros alrededor de su corazón también era el reflejo de mis propias barreras, mis propias decisiones que me habían llevado a una vida monótona. Mientras el sol descendía, el silencio que se apoderó del ambiente trajo consigo una realización desbordante. Tal vez no había soluciones rápidas, pero había algo fundamental que ambos podíamos rescatar, la valentía de enfrentarnos a lo que realmente éramos, la conexión que había latido a través de nuestra historia compartida, y sobre todo, la fuerza para elegir la vida que realmente queríamos vivir. Pero justo cuando comenzaba a sentir que el aire se llenaba de posibilidad, el teléfono de Daniel vibró. Lo miró, y su expresión cambió instantáneamente, como si alguien hubiera encendido una alarma. La tensión retornó, la conversación que habíamos compartido se desvaneció en un instante. Lo siento, debo responder esto, murmuró, y se levantó, dejando su silla vacía entre nosotros. Sentí que el mundo se desmoronaba nuevamente, un nuevo silencio escoltándome. Mi corazón latía rápidamente mientras observaba cómo su rostro, aún en parte iluminado por la conversación que habíamos tenido, se oscurecía con cada palabra que escuchaba al otro lado de la línea. En ese momento, comprendí que la vida de Daniel iba más allá de lo que había imaginado. Había más en juego, más que solo su propia soledad. Algo se avecinaba en su vida, y la revelación de ese teléfono sonando apuntaba a un nuevo conflicto eclipsando la conversación que había empezado a construir entre nosotros. La incertidumbre se apoderó de mí nuevamente, preguntándome si sería capaz de atravesar la tormenta y rescatar no solo a Daniel, sino también mi relación con mis propios sueños. Y ahí estaba, atrapado entre el deseo de actuar y el temor de lo que vendría a continuación. ¿Sería capaz de enfrentar los secretos que amenazaban con separarnos, o estábamos condenados a sucumbir a esta sombra que acechaba en forma de llamadas inesperadas? La pregunta era ineludible y resonante, golpeando de nuevo la puerta de mi mente. Mi corazón se llenó de dudas mientras esperaba que regresara, y con cada segundo que pasaba, el eco de una realidad que no podía ignorar se volvió más claro. En esta vida, nada era lo que parecía. El tiempo parecía ralentizarse mientras Daniel se alejaba para atender la llamada. El espacio que antes había estado cargado de emoción ahora se había vuelto frío y distante. No pude evitar sentir que cada segundo que transcurría alejaba la posibilidad de acercamiento que habíamos comenzado a construir. La incertidumbre en mi pecho creció, presionando contra mis costillas, como si pudiera romperme si no encontraba una salida. Miré a mi alrededor, al ambiente que antes había percibido como una prisión para él. Las paredes grises, adornadas con diplomas enmarcados, se sentían como una celda de oro diseñada para retener la esencia de Daniel. Una esencia que solía ser vibrante y llena de vida. Me pregunté si alguna vez había logrado escapar de esa vida que lo había atrapado. Si él mismo se había dado la oportunidad de volar de nuevo. Cuando finalmente regresó, el brillo de su rostro había cambiado, no era la chispa que había visto momentos antes.
Ahora se reflejaba una mezcla de preocupación y frustración, como si el peso de un secreto no compartido lo aplastara. Sudor en las sienes y la forma en que sus manos se movían inquietas revelaban que algo estaba sucediendo. Lo siento, comenzó a decir, antes de dejarse caer de nuevo en su silla. Su voz temblaba ligeramente, un rasguño en la superficie de la confianza que había intentado cultivar. Es un viejo amigo. Necesita mi ayuda con una cuestión urgente. ¿Urgente?, pregunté, incapaz de reprimir mi preocupación. ¿Se trata de algo serio? Sí, algo así, respondió, evitando mi mirada. La atmósfera se tornó densa otra vez, una sombra proyectada por su incertidumbre. El hecho de que estemos aquí, Daniel, por algo es, insistí, sintiendo que ese momento era crucial. Tal vez lo urgente sea lo último que realmente necesitas obsesionarte. Tal vez deberías pensar en lo que estás dejando atrás. Su mirada se petrificó en el suelo, como si el peso de mis palabras le hiciera dudar. Es complicado, Iago. No puedo simplemente ignorar lo que está sucediendo. ¿Por qué no puedes? La frustración ascendía en mi voz. Te he visto hoy y casi puedo sentir que aún hay vida en ti. Pero parece que estás dispuesto a dejarlo morir. ¿Por qué no te permites sentir lo que hay entre nosotros? ¿Por qué no te permites soñar otra vez? Sus ojos se elevaron, buscando los míos. Porque he fallado demasiado, confesó, su voz comenzando a quebrarse. Fallé al no ser el médico que quería ser. Ahora estoy aquí, lidiando con un amigo que probablemente va a necesitar algo más que palabras. La desesperación en su voz me arrastró hacia él, un lazo invisible que nos unía aún en esta tormenta. Daniel, fallar no te define. No tienes que cargar con eso solo. Estoy aquí. Siempre lo estuve. Pero algo en su mirada se oscureció nuevamente, un recuerdo doloroso que lo atravesaba. No puedo decepcionarte otra vez, Diego. Ya he perdido a tantas personas en el camino, no quiero que te vayas por mi culpa. Aquella revelación me hizo duelar. Un viejo eco que resonaba en mí, como un eco del pasado que ambos tratábamos de dejar atrás. A veces, el miedo a decepcionar es más fuerte que el amor verdadero, respondí, sintiendo que cada palabra era una guía hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. No te estoy pidiendo que sepas todas las respuestas, solo que me dejes ser parte de tu vida, sin importar lo que eso signifique. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros, y de repente, su teléfono volvió a sonar, rompiendo la tensión que habíamos construido. Esta vez, su reacción fue más intensa, su rostro palideció, como si la voz al otro lado de la línea le hubiera ofrecido una advertencia que no pudo ignorar. Se levantó de nuevo, tapando con una mano los ojos, en un gesto de resignación. Daniel, lo llamé, sintiendo una nueva ola de ansiedad al ver su cuerpo temblar. Porque algo en su postura me decía que estaba a punto de tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino que también determinaría lo que sería la nuestra. Su mirada encontró la mía mientras seguía conversando, y el horror en su expresión se hizo evidente. Terminó la llamada rápidamente, su respiración entrecortada era un clamor silencioso que me pidió que estuviera más cerca. Pero en lugar de acercarse, dio un paso atrás. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz temblando con la misma ansiedad que lo invadía. ¿Qué te dijeron? Debo irme, dijo, sus palabras casi un susurro, como si pronunciarlo determinara un destino del que no había vuelta atrás. Es algo grave, y no puedo dejarlo pasar. Sus ojos estaban en llamas, pero también llenos de una tristeza profunda que caló en mí. Sabía que lo que viniera a continuación no solo alteraría su vida, sino que también podría arrastrarme a un precipicio del que no podría salir. No, Daniel, por favor, le supliqué, viendo cómo su resolución se endurecía. Podemos enfrentarlo juntos. No tienes que hacer esto solo. Daniel se volvió hacia mí y la lucha en su mirada se transformó en una mezcla de dolor y determinación. A veces, las decisiones no permiten compañía. Necesito saber que puedo hacerlo, incluso si eso significa dejarte atrás.
Y con esas palabras, me sentí desplomándome, el suelo bajo mis pies desgastándose, mientras sentía que la distancia se convertía en un abismo entre nosotros. La verdad se entregaba a mis manos, cruda y punzante, el encuentro que había soñado ahora se transformaba en una cruel despedida. No lo hagas, murmuré, mis palabras un grito silencioso en un mundo cambiante. Pero ya era tarde, y el eco de su partida retumbaba en el aire, llevándose consigo la fragancia de lo que una vez fui. Así, mientras Daniel se alejaba, un amanecer sombrío cubrió el paisaje de nuestras vidas, y la pregunta que antes parecía ser de dos se convertía en un lamento compartido: ¿quién se atrevería a comenzar de nuevo en medio del caos? La habitación se sintió vacía de repente, como si la calidez del momento se hubiera evaporado en un suspiro. Daniel se había ido, pero su ausencia pesaba más que su presencia. La ansiedad se transformó en un eco reverberante, el silencio resonando de manera que palpaba mis pensamientos y desnudaba mis miedos. ¿Realmente se iría sin mirar atrás? ¿Sin atender lo que habíamos comenzado a construir? Me hundía en la desesperanza mientras los recuerdos empujaban a su vez. Me levanté de la silla, sin rumbo claro, las sombras del pasado surgiendo a cada paso. Caminé hacia la ventana, donde afuera la ciudad seguía su curso implacable. Los coches pasaban, las luces de neón parpadeaban, la vida bullía en cada rincón, pero todo me parecía ajeno, desprovisto de significado. En mi mente, las imágenes de Daniel se entrelazaban con las competencias y los sueños que había perdido, cada ciclo de esperanza manchado por el fracaso. Repentinamente, el sonido de un mensaje entrante en mi teléfono me sacudió de mis pensamientos. La pantalla iluminó mi rostro, y al verlo, un escalofrío recorrió mi piel. Era un mensaje de Daniel. Diego, necesito que me entiendas. Esto me pesa más de lo que crees. Pero tengo que enfrentar esto. Un nudo se formó en mi estómago. Mi corazón batía con un nuevo ímpetu, inundado de ansias de responderle, de hacerle entender que no tenía que lidiar con su carga solo. Pero algo en mí dudaba. ¿Realmente podría reconectarme con un hombre que parecía perderse a sí mismo batalla tras batalla? Estoy aquí para ti, siempre, respondí, aunque la inseguridad tras mis palabras me golpeó como una ola helada. No tienes que enfrentar esto solo. La respuesta tardó en llegar, cada segundo parecía una eternidad, y en mi pecho una tormenta de emociones se agolpaba. Finalmente, mi teléfono vibró de nuevo. Me encuentro en el hospital donde trabaja mi amigo. Ha tenido un accidente. Creí que podía ayudarlo. Necesito pensar. Por favor, no me abandones. Esas palabras me sacudieron. No había un adiós definitivo, solo un llamado a la esperanza entre las grietas. Sin pensarlo, me coloqué la chaqueta y salí del departamento, decidido a encontrarlo. Sabía que el camino al hospital lo cruzaría con su historia, su dolor, pero también con la oportunidad de demostrarle que yo sería ese refugio del que tanto carecía. El aire de la noche era denso y frío, pero en mi interior ardía una mezcla de determinación y amor. Sabía que no podía permitir que el miedo guiara nuestras decisiones. Saqué mi teléfono y busqué la dirección del hospital. Mientras caminaba, cada paso parecía un preludio de lo que podría venir. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, recordándome que había algo más allá de la niebla del presente. Al llegar al hospital, el bullicio de la sala de emergencia me recibió con una cacofonía de voces y el sonido de equipos médicos. Mi pulso se aceleró, una mezcla de ansiedad y esperanza en el aire. Ingresé por las puertas automáticas, notando la urgencia en los rostros de los pacientes, de los médicos, de todos los que estaban allí. Pero entre esa multitud, mi única decisión era buscar a Daniel. Me dirigí hacia el mostrador de admisiones y pregunté por él, sintiendo cómo la presión de la situación se intensificaba. ¿Puedo saber en qué sala se encuentra? La enfermera me miró con compasión, pero su respuesta me golpeó con más fuerza de lo que había anticipado. Lo siento, pero no tengo información. Si está en un procedimiento, no se permiten visitas. Me sentí impotente, el mundo comenzaba a girar viendo cómo avanzaba la vida ajena mientras la mía se desmoronaba. Pero de pronto,
entre la multitud, al final del pasillo, vi a una figura familiar. Daniel estaba al fondo, con su bata blanca, hablando con un grupo de médicos. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo antes de que el momento se intensificara, su rostro reflejando una seriedad que nunca había visto en él. Daniel, lo llamé, acercándome con la esperanza de que me escuchara. No pareció advertirme al principio, pero pronto giró su cabeza, y cuando nuestros ojos se encontraron, se dio cuenta del cruce de nuestras vidas nuevamente. Tal vez no habíamos terminado, tal vez esta era solo otra de las paradas en un camino que apenas comenzábamos a trazar juntos. A medida que me acercaba, sentí una chispa de conexión inmensa, hacia él y hacia todo lo que habíamos compartido. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una enfermera lo llamó de nuevo con urgencia, llevándolo a una sala, cerrando esa puerta detrás de él. Ahí estaba yo, atrapado entre el vacío de lo no dicho y la llamada de lo que nos unía, y de repente comprendí que a veces, las decisiones que más importan son las que estamos dispuestos a luchar. La esperanza florecía a pesar de las circunstancias, mientras me preparaba para lo que viniera. Allí estaba, frente a la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también ante el abismo donde el amor y el miedo se entretejían. Todo en mí quería moverme, correr, golpear la puerta y esperar que los datos de sus luchas diarias se volvieran mis aliados en esta batalla inesperada. Era un momento crucial, una simple decisión. Y en ese instante, comprendí que el viaje no terminaba aquí. Tal vez lo que realmente necesitaba Daniel era vislumbrar un camino, un espacio donde lo peor de las decisiones no solo dejaran marca, sino que también brindaran oportunidades para convertir la desesperanza en algo valioso. Me quedé allí, respirando profundamente mientras la vida giraba a mi alrededor. La pregunta persistía en mi mente: ¿éramos capaces de enfrentarnos juntos a la tormenta que se avecinaba? ¿Sería esta la noche en que finalmente desataríamos todo lo que llevábamos dentro? Con el corazón latiendo en un compás acelerado, supe que todo era cuestión de tiempo. Sin embargo, en ese instante, el viaje solo había comenzado. Esa espera se estiró como un chicle, cada segundo alargándose, cada minúsculo ruido del hospital resonando en mi cabeza. Miré a los lados, a las personas con ansiedad dibujada en sus rostros, a padres que abrazaban a sus hijos, a parejas que se aferraban entre sí buscando consuelo en un mar de incertidumbre. Mientras tanto, yo me sentía como un extraño en ese laberinto de emociones ajenas, perdido en mi propia ansiedad y miedo. A través de la calma tensa que me rodeaba, una enfermera se acercó a mí, su rostro sereno contrastaba con la intensidad del entorno. «Perdona, ¿estás esperando a alguien?», preguntó con una voz suave. «Sí, a Daniel», respondí, sintiendo el nudo en mi garganta fortalecerse. «¿Es doctor aquí?», estaba en medio de algo muy urgente. Mi mirada se deslizó hacia la puerta cerrada, como si pudiera abrirla con la fuerza de mi voluntad. La enfermera sintió, su empatía era palpable. «Te entiendo. Si quieres, puedo verificar en la sala de espera». «Gracias», murmuré, mientras un torrente de pensamientos oscilaba en mi mente. ¿Por qué estaba tan atrapado en la posibilidad de perderlo? ¿Por qué permitía que el miedo nublara mi razón? Pocos minutos después, la enfermera regresó, sus pasos traían consigo una carga de información que ni siquiera sabía que deseaba. «Él está bien, todavía está en cirugía, pero el procedimiento avanza. Tendrás que esperar un poco más». Su voz era reconfortante, como una manta que me envolvía. La noticia me alivió, pero la ansiedad persistía. ¿Cómo podía ser que, a pesar de la distancia que parecía interponerse entre nosotros, el amor que sentía por Daniel seguía siendo una chispa vibrante en mi interior? La idea de separarme de él, de perder esta oportunidad, me despertaba una lucha interna feroz. Sabía que debía ser fuerte por él, pero al mismo tiempo necesitaba aferrarme a esa vulnerabilidad que era parte de mí, así que decidí sentarme en la sala de espera, donde la luz suave iluminaba un rincón apartado. Me perdí en pensamientos. Recordé la última conversación que hicimos mientras caminábamos por el parque, las risas compartidas y cómo nuestras manos siempre buscaban unirse. Era un universo de esperanza que se sentía tan lejano ahora.
¿Qué se había interpuesto entre nosotros? La soledad se deslizó en mi pecho, seguida de la pregunta que había evitado todo este tiempo: ¿podría soportar esta relación y todas sus complicaciones? Si Daniel necesitaba resolver sus batallas solo, me quedaría atrapado en un ciclo interminable de anhelos no correspondidos, abrumado por la carga de sus luchas. Cuando la enfermera regresó, sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo. La cirugía ha terminado. Daniel está bien, pero está un poco adormecido por la anestesia. Puedes verlo, pero no te quedes demasiado tiempo. Gracias, dije. El alivio enmendó un poco la angustia que había sentido previamente, mientras me levantaba apresuradamente. Caminé por el tranquilo pasillo, mis pasos resonando en el suelo de linóleo, sintiendo un roce de esperanza en mi pecho. Al entrar en la habitación, el olor a antisepsia y el color blanco inmaculado envolvieron mis sentidos. Daniel parecía un ángel dormido en la cama, su rostro sereno, pero marcado por la tensión de momentos anteriores. Sus delgadas líneas de preocupación estaban ocultas bajo un halo de descanso, y por un momento, la angustia que había sentido se disipó al verlo a salvo. Me acerqué, y en un susurro casi inaudible dije su nombre. Daniel, su rostro se movió ligeramente, los ojos entrecerrándose mientras intentaba acomodarse a la realidad. Con un rayo de reconocimiento, sus ojos se abrieron completamente, y un destello de calidez iluminó su semblante. Diego, estoy aquí, respondí, tomando su mano con delicadeza, buscando ese vínculo que nos había unido. Su agarre era ligero pero poderoso, y una sensación de claridad me envolvió mientras lo miraba. Siguió despertando lentamente, cada momento era precioso, una oportunidad para reconectar. Lo siento por lo que pasó antes, dijo con voz áspera. No quise. No tienes que disculparte. Solo quiero saber que estás bien, le respondí, sintiendo la agitación en mi pecho disminuir. Hablaré contigo, solo quiero que estés aquí. Su mirada buscó un ancla en mí, y en ese instante entendí que no se trataba solo de sanar la herida física que había sufrido, había una herida emocional más profunda que ansiaba cerrarse. Me asusta lo que estoy enfrentando, Diego. No sé si puedo ser quien necesitas. ¿Y quién dice que tú no puedes serlo? La frase brotó de mi corazón sin pensarlo, sin dudar. Tú puedes, solo tienes que permitirte la ayuda. Podemos hacerlo juntos, o al menos intentarlo. No tienes que cargar con todo este peso por tu cuenta. Sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y miedo, la batalla interna que libraba era palpable. Y en ese momento, comprendí que él no solo necesitaba tiempo, sino la oportunidad de abrirse, de permitirme entrar en su dolor. Pero la pregunta seguía presente: ¿sería capaz de dejar que alguien más compartiera su carga? Me gustaría intentarlo, dijo al fin, su voz más firme ahora. Pero antes de que pudiera profundizar, un tumulto de voces irrumpió en la habitación. Un grupo de médicos entró al área, interrumpiendo nuestra conexión. Las palabras se congelaron en mis labios, esperando a que me dieran más información, a la vez que sentía que el tiempo se escurre entre mis dedos. Mientras los doctores discutían los próximos pasos de su tratamiento, una nueva ola de ansiedad llenó la habitación. Voy a estar aquí, aseguré mirándolo a los ojos, deseando que el fuego de nuestra conexión no trascendiera y le entregara un sentido de seguridad. A medida que salía para dejar espacio a la discusión médica, un nuevo eco de incertidumbre reverberó en mi mente. Las palabras de Daniel resonaban con fuerza: no sé si puedo ser quien necesitas. La verdad en esa afirmación me golpeó, un reflejo de mis propios temores. Y si no era suficiente, desconcertado, decidí salir al pasillo. Todo en mí luchaba con esa idea. En ese instante crítico, sabía que el verdadero reto no solo sería lidiar con nuestros propios demonios, sino encontrar un camino hacia el amor que habíamos construido. Pero en ese momento, todo se sintió aún más frágil que antes, como un equilibrista en el filo de una cuerda, con el abismo de lo desconocido acechando bajo sus pies. Mientras el silencio del pasillo se asentaba, decidí que era hora de enfrentar la verdad. Si este camino estaba condenado a ser lleno de dudas, era un viaje que estaba dispuesto a recorrer. Sin embargo,
La pregunta seguía acechando: ¿podríamos realmente construir algo sobre esta inestabilidad, o sería solo una ilusión que culminaría en más dolor? Y en ese instante crucial, un médico apareció frente a mí, y me hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de todo: ¿eres parte de la familia de Daniel? En su voz, un dejo de preocupación destilaba, tiñendo el aire con una tensión palpable. Antes de poder responder, noté que su mirada estaba fija en algo detrás de mí, donde había un grupo de personas que no había reparado. Y en un instante, comprendí que el encuentro no sería solo entre Daniel y yo. Una sombra del pasado había regresado, y con ella, el enfrentamiento de secretos que podría alterar por completo nuestro futuro. La pregunta del médico flotó en el aire como una amenaza silenciosa. Sentí que mi corazón se encogía un poco más ante la reacción del grupo que se ubicaba a mis espaldas. Un hombre alto y delgado, con una chaqueta de diseñador que destellaba riqueza, y una mujer de ojos helados, que al instante supe que representaba una autoridad inquebrantable en la vida de Daniel, se acercaban con una expresión de preocupación y determinación. ¿Eres su pareja?, preguntó la mujer. Su tono era más un comando que una pregunta, y sentí el peso de su mirada evaluativa sobre mí. Soy Diego, estoy aquí con él, respondí, tratando de estabilizar mi voz, que temblaba bajo la presión de los hechos. No había sido suficiente el tiempo que había pasado con Daniel, las palabras aún eran un puente a medio construir. El doctor necesita saber que su familia está aquí, insistió el hombre, ignorando por completo mi presencia, como si no tuviera ningún derecho a estar allí. La sangre en mis venas parecía hervir. Luchaba entre el deseo de defender mi lugar y el abrumador instinto de no causar más estrés en un momento tan delicado para Daniel. Lo sé, pero, apenas pude refrenar la frustración en mi voz. Él no está solo aquí. Un silencio tenso se instaló antes de que el médico se dirigiera nuevamente a mí, esta vez con una mirada más suave. Puede que necesiten estar al tanto de ciertos aspectos, pero eso no minimiza el vínculo que compartan. Voy a necesitar tu ayuda para hablar con Daniel cuando esté más consciente. Ese cuando resonó en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Daniel realmente estuviera presente nuevamente? Por un momento, las inseguridades recorrieron mi mente, como sombras inquietantes que hacían eco de mis terrores ocultos. Daniel, con su talento natural y su dedicación a la medicina, había sido siempre el que tenía el control de su vida hasta ahora. Y ahora, parecía que estaba siendo invadido por un mundo que yo no podía entender del todo. El grupo detrás de mí se quedó en silencio. La mujer cruzó los brazos, y parecía sopesar cada palabra que me dirigía. Lo importante es que no queremos que se sienta abrumado. Está en un proceso delicado. Respiré profundo, intentando no dejarme llevar por la inseguridad que sentía. Estoy aquí para apoyarlo y quiero que sepa que me preocupo por él, logré afirmar, sintiendo que la verdad de mi cariño emergía contra la adversidad. El médico asintió, pero su atención se centró nuevamente en el grupo. Ustedes pueden esperar fuera, por favor. Necesitamos proteger su bienestar en este primer momento tras la cirugía. Se refiere a ellos con una familiaridad que me inquietaba. La idea de que fueran su familia real me hacía sentir un extraño en un mundo donde debía ser cálido y acogedor. Sin embargo, cuando huyeron hacia la sala de espera, no pude evitar preguntarme cuánto sabían sobre Daniel realmente. Mi mente giraba en torno a una inquietud creciente. ¿Por qué habían aparecido de repente, como sombras del pasado? Había más que miedo y amor en su mirada. Decidí que debía regresar a la habitación de Daniel, a pesar del desasosiego que sentía. Caminé de regreso, cada paso sonando fuerte en el lóbrego pasillo, y al abrir la puerta de su habitación, el aire fresco y antiseptizado me envolvió, como si fuera un refugio seguro. Daniel estaba allí, con el rostro aún pálido, pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que podía realmente hacer algo por él. ¿Diego? Su voz, aún entrecortada por los efectos de la anestesia, resonaba como una melodía familiar en un mar de caos. ¿Están aquí mis padres? Mis ojos se abrieron de par en par. No, cariño.
Solo están esperando, le respondí rápidamente, sintiendo la necesidad de protegerlo, de mantenerlo a salvo de la posible turbulencia que su familia traería consigo. Quieren hacer todo lo posible para ayudarte, pero yo estoy contigo, Daniel. No te dejaré, se siente confuso, murmuró, entrecerrando los ojos. Había una mezcla de emoción en su tono. Nunca pensé que llegaría a este punto, Diego. Siempre pensé que podría manejarlo todo por mi cuenta. Lo sé, contesté, sintiendo que la conexión entre nosotros comenzaba a tenderse nuevamente a pesar de los nubarrones que se cernían sobre nosotros. Pero no tienes que hacerlo. No tienes que luchar solo. Daniel luchó contra el yugo de la anestesia. Siento que no sé quiénes son realmente mis padres. Hace tiempo que los perdí, y no sé si estoy dispuesto a recibirlos. Pero tú eres diferente. Eres mi hogar. Las palabras le caían entre susurros mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Lo miré, cercano y vulnerable, esperando entender esos conflictos que aún no atormentaban. Pero en ese instante, la puerta se abrió nuevamente, y los familiares entraron en la habitación, trayendo la tormenta conmigo. No pude evitar contener la respiración. La tensión emergió entre nosotros, marcando el momento que podría reescribir nuestra historia. Aún en nuestra vulnerabilidad, sabía que lo que estaba por suceder podría alterar lo que Daniel había empezado a construir frente a mí, un futuro, un amor, una posibilidad. ¿Nos encontraríamos a nosotros mismos en medio de esto, o nos perderíamos en el camino de viejas expectativas y miedos? La pregunta se arremolinaba en mi mente mientras los rostros familiares se disponían en un nuevo juego de fuerzas. Todo cambiaría en ese instante. El amor estaba presente, pero también lo estaban los secretos. Y con ellos, el destino de Daniel y el mío se convertía en una danza peligrosa entre la esperanza y el temor. La habitación estaba inundada de una energía tensa al instante en que los padres de Daniel entraron. La mujer de ojos helados fue la primera en acercarse a la cama, su expresión era un torbellino de emociones contenidas, mientras que el hombre la seguía, con una mirada que transmitía incomprensión y aprensión. ¿Qué ha sucedido? La voz de la madre de Daniel era firme, pero un temblor sutil traicionaba su preocupación. No podía evitar comparar sus rasgos con los de Daniel, en alguna parte, había una conexión que se sentía casi tangible. Él está en recuperación, respondí, tratando de mantener la compostura. La cirugía fue un éxito, pero todavía está un poco confundido. Ambos se detuvieron en seco, como si la realidad se les viniera encima. El padre miró de reojo a su esposa, luego a mí, como si tratara de poner en orden los hechos. ¿Quién eres tú exactamente? La pregunta resonó en la atmósfera como una campana que marcaba el inicio de una contienda. Soy Diego, respondí con cautela. Su pareja. Las palabras pendían en el aire, y el silencio que siguió fue desgarrador. La madre se volvió hacia su hijo, quien la observaba con una mezcla de sorpresa y temor. ¿No nos dijiste que tenías a alguien en tu vida, Daniel? Su tono era casi inquisidor, y me di cuenta de que lo que mantenía arraigado a Daniel podía ser tanto un lazo de amor como una cadena. No sé si Daniel se esforzó por hablar, pero el esfuerzo se reflejaba en el sudor que brillaba en su frente. No estaba listo para esto. La cirugía, mis padres, todo está sucediendo tan rápido. La incertidumbre en su voz me desgarró por dentro. Deseaba poder ser su refugio, el faro en este mar de confusión. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando la tormenta familiar parecía querer devorarlo? Daniel, estoy aquí, le aseguré. Tú decides cuánto quieres compartir y cuándo. Solo necesitas tomarte tu tiempo. La mirada de Daniel se volvió hacia mí, buscando una chispa de consuelo en medio de la incertidumbre. Quiero que estés aquí, susurró, y eso era suficiente para atar los fragmentos de mi corazón. Pero al volver mi mirada hacia sus padres, la tensión palpable me recordó que sus deseos eran un campo de batalla donde no solo luchaba por su amor, sino también por la aceptación de su historia. Su madre, quizás sintiendo la conexión entre nosotros, se acercó un poco más.
Daniel, hay cosas que necesitamos discutir sobre tu salud. Esto no es solo sobre ti. Su tono cambió, se volvía más suave, pero había una dura verdad en sus palabras. Lo sé, respondió él, su voz más firme ahora, aunque las dudas aún bailaban en su mirada. Pero también tengo derecho a decidir con quién hablo sobre mi vida. ¿Es eso tan difícil de entender? El aire se tensó aún más, y sentí que los lazos familiares querían envolverlo, como una sombra que amenazaba con cubrir la luz que su relación conmigo había comenzado a proyectar. Por favor, déjenlo descansar, interrumpí, buscando proteger a Daniel de esa presión. No es momento de forzarlo a tomar decisiones sobre su vida. La mujer frunció el ceño, pero su esposo se acercó un paso. Escucha, solo nos preocupamos por ti, hijo. Queremos lo mejor. Era una voz grave, una orden disfrazada de amor, y aunque el corazón de Daniel puede haberse apretado ante su tono, sentí la rabia brotar de nuevo dentro de mí. No eran ellos los que sabían lo que era mejor para Daniel. Lo que es mejor para él, en este momento, es que tenga la libertad de decidir. Libertad que claramente le han quitado, dije, mirando directamente al hombre, por primera vez sintiendo una chispa de valentía. Y eso incluye a las personas con las que se rodea en este momento más crítico. Daniel me miró con un destello de sorpresa en sus ojos, como si un nuevo mundo se abriera entre nosotros. La incertidumbre de su situación no se desvanecía, pero esa chispa de apoyo creaba un pequeño espacio donde podía encontrar fortaleza. Lo que necesito es espacio para procesar. Espacio para recuperarme, dijo finalmente. Daniel, su voz resonando con una nueva determinación. No estoy listo para todo esto ahora. Sus padres intercambiaron miradas, pero, en lugar de responder, la madre pareció derrumbarse momentáneamente. Las emociones humanas a menudo hacen eso, dos desafíos al mismo tiempo, en una lucha interminable entre el amor y la necesidad de control, pero entonces, una nueva voz interrumpió la atmósfera cargada. Si me permiten un momento. Era el médico, quien había escuchado la conversación desde la puerta. Creo que Daniel tiene razón. Necesita un entorno donde se sienta seguro y apoyado. No podemos apresurar el proceso de recuperación, ni tampoco la aceptación de sus circunstancias, explicó. Las palabras del médico parecieron desarmar parte de la tensión, pero aún sentía el peso de la incertidumbre en el aire. Mientras observaba la lucha interna de Daniel entre sus deseos y sus miedos, una pregunta emergió en mi mente con más fuerza que nunca: ¿podría finalmente él encontrar su camino en medio de esta batalla que no había elegido? Un choque de palabras, emociones y entrelazamientos familiares estaba en curso, y mientras contemplaba los rostros que me rodeaban, me pregunté si a pesar del amor que había logrado construir con Daniel, era suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que se aproximaba. De repente, la realidad se tornó aterradora, y la última frase de Daniel resonó fuertemente en mi corazón: siento que estoy a punto de perderme en todo esto. La revelación empujó mi ansiedad a un nuevo nivel, mientras encendía la luz en la oscuridad en la que nos encontrábamos. Ahora más que nunca, sabía que debía estar a su lado, no solo como su pareja, sino como su ancla ante las olas turbulentas que se avecinaban, y solo el tiempo diría si nuestra historia podía salir adelante o si se vería irremediablemente fracturada por las complejidades de su pasado. Pero estaba decidido a no dejar que este momento se convirtiera en una despedida. Cada segundo contaba, y no podía permitirme perderlo. La habitación permaneció en un silencio pesado incluso después de que el médico se retiró, dejando a los cuatro atrapados en un juego complicado de miradas y susurros no pronunciados. La madre de Daniel finalmente rompió ese silencio, un suspiro escapándose de sus labios como si intentara liberar toda la tensión acumulada. Solo queremos lo mejor para ti, Daniel, dijo, su voz más suave ahora, aunque en su mirada aún se podía ver la batalla interna entre la madre protectora y la que temía perder el control de su hijo. Lo que quiero es recuperar mi vida, respondió Daniel, aunque las palabras parecieron drenar de su energía.
Se revolvió en la cama de hospital, buscando confort en las sábanas, sus ojos cerrándose por un momento, como si quisiera escapar de esta realidad que lo aprisionaba. No puedo ni siquiera pensar en lo que me espera afuera. Mi corazón se apretó al escuchar aquella confesión. ¿Era esta confusión y desesperación simplemente consecuencia de la cirugía, o había algo más profundo y más anclado en su relación con sus padres? Frente a mí, se encontraba un hombre que había sido forzado a lidiar con su vulnerabilidad en un mar de dudas. La tensión entre ellos no solo estaba afectando a Daniel, sino también a mí. Fue como si una corriente invisible nos atara a todos a un pasado no resuelto, y cada palabra disparara una chispa, manteniendo la llama de un conflicto que necesitaba ser abordado, pero que parecía aterrador. Su padre, no dispuesto a ceder del todo, respondió con un tono decidido. No podemos dejar que te sientas así. Esto es importante. Debes entender que después de lo que pasó, el camino hacia la recuperación no es fácil. Necesitas nuestro apoyo. La vena de autoridad en su voz era un eco del control que había ejercido toda la vida sobre Daniel. ¿Y si ese apoyo me asfixia? ¿Y si necesito distanciarme para poder encontrarme a mí mismo? La voz de Daniel empezó a elevarse, y las tensiones acumuladas estallaron finalmente en el corazón del cuarto. Merezco decidir sin sentir que soy un niño perdido en la sombra de alguien más. El padre se quedó en silencio por un instante, el gesto en su rostro cambiando de la defensa a la reflexión. Cualquier cambio en su punto de vista podría ofrecer un atisbo de esperanza, pero la historia familiar era complicada, marcada por expectativas y disgustos pasados. Mientras tanto, la mirada que Daniel me lanzaba era una invitación silenciosa, y mi determinación de defenderlo se encendía. Daniel, empecé a decir, pero él levantó la mano de inmediato. Déjame hablar, por favor, insistió, su voz temblando ligeramente pero firme. He vivido atrapado en una red de expectativas. Hoy he tenido una oportunidad de ver las cosas de otra manera. Cada decisión que tomes no me afectará de la misma manera que tú piensas. ¿Qué pasa si solo necesito encontrarme, sin todas estas otras voces atrapadas en esta habitación? Las palabras flotaron en el aire como un hechizo, y por un breve momento, el tiempo se detuvo. En ese instante, vislumbré un nuevo lado de Daniel, uno que disimulaba sus miedos detrás de un escudo de fortaleza que finalmente había comenzado a mostrar. Esa revelación fue un triunfo, pero también un recordatorio sombrío de que, a pesar de su bravura, el camino seguiría siendo doloroso. La madre, visiblemente afectada, dio un paso atrás, buscando su propia forma de procesar los sentimientos encontrados. Y en ese tambaleo emocional, lancé una mirada a Daniel, quien ahora parecía más concentrado y lucido, dispuesto a enfrentar la verdad, incluso si eso supusiera naufragar momentáneamente en su lucha. En ese momento, su madre rompió a llorar, una corriente de sentimientos que solo estuvo reprimida por demasiado tiempo. La vulnerabilidad expuesta de Daniel y su deseo de romper esas ataduras la atravesó de tal manera que la compasión finalmente ganó terreno sobre la necesidad de control. Hijo mío, no lo sabía, pensé que estaba protegiéndote, pero quizás te he fallado. La conexión entre ellos se acercó a un punto de quiebre. Y mientras sus lágrimas se deslizaban sobre sus mejillas, Daniel solo observaba, la confusión aún visible. Yo quería que se abrazaran y celebraran la reconciliación, pero sentí que algo aún faltaba. La tormenta no podía disolverse con una única gota de lluvia, las secuelas de la angustia eran profundas y el reconocimiento de ella necesitaba tiempo y trabajo. En un abrir y cerrar de ojos la conexión emocional irradiaba de su madre hacia él, y aunque la cercanía parecía cálida y reconfortante, yo sabía que, bajo la superficie, el conflicto seguía ahí, esperando a estallar en cualquier momento. Una historia necesita tiempo para ser contada, murmuré para mí, con un eco de tristeza y esperanza. La historia de Daniel y los lazos de su familia no eran sencillos, y toda esta situación me hacía sentir que nuestros vínculos estaban, de alguna manera, en juego. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una idea aterradora me asaltó. ¿Qué pasaría con nuestro amor si la verdad,
cuando finalmente saliera a la luz, se revelara como una espada de doble filo? Solo entonces sentí que el aire se volvía pesado y angustiante, como si de un momento a otro, la lucha de Daniel por su identidad se volviera el detonante de una crisis mayor. En la penumbra de mis pensamientos, el zumbido del monitor echando pulsos regulares me recordó que el tiempo apremiaba, aunque el presente parecía aún estar dividido entre el amor, la culpa y la necesidad arrepentida de redención. Fue en ese ambiente frágil que decidió asomarse un nuevo reto. La puerta se abrió bruscamente, y una figura familiar entró, una figura que hizo que todos congeláramos, un viejo amigo de Daniel, alguien que podría ser la clave para abrir viejas heridas o reconstruir nuevos puentes. Aquel encuentro tenía que desatar una verdad olvidada, y mientras sus ojos se encontraban con los de Daniel, supe que el camino a seguir podría bifurcarse súbitamente, llevándonos a un lugar donde todo podría cambiar entonces, ahora, en este mismo instante. La familia, el amor y la historia estaban a punto de cruzarse de formas que jamás imaginé, dejando en un hilo el futuro de todos nosotros. El aire en la habitación se tornó denso con la llegada de esa figura. Era Alan, el amigo de Daniel, quien había compartido risas y secretos en épocas pasadas, antes de que todo se volviera un torbellino de dolor y aislamiento. En su rostro se dibujaba una mezcla de preocupación y determinación, como si hubiera venido en busca de respuestas que ambos habían eludido por demasiado tiempo. Daniel, dijo Alan, con una voz que intentaba ser delicada, pero que resonaba con la firma de su antigua complicidad. No podía quedarme de brazos cruzados después de escuchar lo que pasó. Necesitaba saber que estoy aquí para ti. Los ojos de Daniel se iluminaron, atrapados entre la sorpresa y el alivio. Alan siempre había sido un rayo de luz en medio de la oscuridad, un faro que guiaba hacia la esperanza. Sin embargo, bajo esa luz había sombras que Daniel no podía ignorar, viejas rencillas y secretos enterrados que amenazaban con salir a la superficie. ¿Qué haces aquí?, cuestionó Daniel, su voz más dura de lo habitual, aunque las emociones se agolpaban en su interior. No estoy en posición de recibir visitas. ¿Y eso qué significa? Alan se acercó a la cama, sin dejar de mirarlo a los ojos. Es precisamente cuando estamos en nuestros peores momentos cuando necesitamos más a nuestros amigos. Daniel dejó caer la mirada, luchando con una mezcla de tristeza y frustración. No sé si puedo volver a ser el mismo. Solo quiero encontrarme a mí mismo, pero tengo la sensación de que todos me ven como una versión de lo que solía ser, como un cáscara vacía. Esas palabras cortaron el silencio que se había ido acumulando, cada sílaba impregnada de dolor genuino. Fue entonces cuando la madre de Daniel, aún con lágrimas visibles, dio un paso hacia Alan, quien giró suavemente hacia ella. Marta, dijo, con voz suave, necesito que me escuches. Todo lo que le ha pasado a Daniel es un recordatorio de que no estamos solos en esto. La carga que llevamos no tiene que ser soportada de forma individual. Su padre había permanecido alejado, en un rincón de la habitación, incapaz de articular sus pensamientos. Alan lo miró y agregó con seriedad, es momento de que todos reconozcamos que este dolor que llevamos en el corazón no se cura solo con buenos deseos. Daniel necesita saber que aquí está su familia, pero también que tiene amigos que lo apoyarán, sin juicios. Ese comentario golpeó al padre de Daniel como un eco distante. En ese momento, la habitación se sintió como un campo de batalla emocional, donde cada uno luchaba con sus propios fantasmas. Se escuchó un susurro cálido en el aire, un atisbo de compasión, de redención, que comenzaba a arder entre la familia y la amistad. Sin embargo, la tensión permanecía, como un hilo tendido a la espera de ser cortado. Alan comenzó la madre de Daniel, intentando articular su propia vulnerabilidad, no estás aquí solo como amigo. Estás aquí para recordar a Daniel lo que fue, pero también lo que puede ser. Creo que todos hemos perdido algo en este proceso. Su voz se quebró, y de nuevo la bruma de lágrimas cubrió sus ojos, los silencios comenzaron a compartir palabras no dichas. Cada uno más habitual en esta danza emocional donde la esperanza y el dolor se entrelazaban.
Al encontrarse con sus padres, Daniel se vio rodeado de un complejo entramado de anhelos y cargas, donde el amor mostraba su rostro más frágil. No necesito recuerdos lejanos ni promesas vacías, necesito saber que puedo ser visto como soy ahora. Alan asintió, acercándose aún más. Tú eres un espejo de quienes éramos, un niño lleno de sueños, que sigue buscando maneras de volar. La vida puede haberte golpeado duro, pero aún hay tiempo para recrear tu historia. La amistad no se define por el momento, sino por nuestra voluntad de revivir. La conexión entre ellos se intensificó con cada palabra compartida. Un deseo mutuo de sanar, de enfrentar los miedos y dar un paso hacia adelante. En aquel instante de revelación, el tiempo parecía detenerse y el peso de su culpa compartida comenzó a desvanecerse, como la niebla antes del amanecer. ¿Podemos realmente rehacer lo que se ha roto?, murmuró Daniel, su voz ahora un hilo de esperanza. Sí, respondió Alan, si juntos decidimos hacerlo. Pero eso requiere sinceridad. El padre de Daniel, que había estado a un lado en la vorágine de emociones, finalmente dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. Tal vez es hora de que ambos nos confrontemos con lo que ha pasado, y quizás yo también pueda permitir que me vean como soy, en lugar de la sombra del padre perfecto que nunca fui. El diálogo familiar había comenzado, y cada palabra se convirtió en una chispa más en el viaje hacia lo desconocido. Pero, en medio de esos finos hilos de conexión, un nuevo secreto tejía su lugar entre ellos, ansioso por salir. Justo en ese momento, el sonido del monitor se intensificó, como si el universo marcara un nuevo compás en la sinfonía emocional que se desarrollaba. La puerta se abrió lentamente una vez más, y esta vez fue la hermana de Daniel quien entró. Su presencia traía un aire de misterio, de revelaciones que podían cambiarlo todo. Lo siento, llegué tarde. Pero hay algo que no les he contado. La voz de ella resonó en la habitación, y, aunque su rostro se mostraba sereno, el impacto de sus palabras dejó un vínculo en el aire que podía reventar la calma tan meticulosamente alcanzada. En ese instante, el pasado se alineaba con el futuro, un nuevo capítulo esperando ser escrito, donde cada parte jugaba un papel crucial en la historia que estaba por desvelarse. La sala se llenó de una tensión palpable al observar a la hermana de Daniel, su rostro era la mezcla de un antiguo dolor y una nueva esperanza. Me senté, apretando la mano de Daniel, sintiendo que cada uno de nosotros era un hilo en este tapiz de emociones entrelazadas. Hay algo que deben saber sobre Daniel y lo que vivió cuando nos alejamos, comenzó, su voz poco más que un susurro tembloroso. El tiempo parecía detenerse mientras todos contenían la respiración, aguardando lo que vendría. No solo estuvo luchando contra su soledad. Todos lo hemos estado. Pero él se enfrentó a algo más oscuro que lo que creemos. El silencio que siguió fue como un grito mudo. Daniel miró hacia su hermana, sus ojos reflejaban la inquietud de una tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz quebrada. Después de nuestro último contacto, no solo te perdí a ti, Daniel. Perdí a nuestro padre también, en un sentido porque nunca estuvimos en la misma página. Siempre pensó que ser quien era podía salvarnos, a todos. Pero el peso fue demasiado para él. Sus palabras iban impregnadas de años de carga emocional, la conexión temblorosa entre ellos se había agudizado, especialmente al ver cómo la vulnerabilidad se abría paso entre las paredes que habían construido a su alrededor. No solo se trataba de ti, Daniel. Era de todos nosotros. Quizá fue eso lo que me llevó a alejarme. Todos pensábamos que el éxito nos salvaría, y así fue como todos nos perdimos. Su mirada se enfocó en los tres, sus padres y Daniel. Siempre he querido que abrieran sus corazones, pero no sabíamos cómo hacerlo. Con la verdad revelada, la habitación resplandecía de sinceridad y dolor. Daniel apretó mi mano con más fuerza, como si necesitara aferrarse a algo real en medio de la tempestad. Siempre he sentido que debía cargar con todo esto. Que era mi culpa, dijo Daniel con un temblor en la voz, como si cada palabra fuera un ladrillo adosado a su alma.
No es tu culpa, nunca lo fue, le aseguré mientras lo miraba a los ojos. Los tiempos difíciles desgastan, pero no determinan lo que podemos llegar a ser, ¿verdad? La mirada que me devolvió hablaba de un nuevo entendimiento, una nueva revelación que comenzaba a florecer entre las sombras. Entonces, ¿cómo podemos volver a encontrarnos?, preguntó de nuevo, su voz casi un susurro. ¿Cómo podemos reconstruirnos después de habernos hecho tanto daño? La pregunta estaba cargada de temor, pero también de un brillo de determinación. El padre de Daniel finalmente rompió el silencio, su voz resonando con sinceridad. Seré honesto contigo, hijo. Estaba tan enfocado en lo que pensaba que debía hacer, en el papel que creí que debía asumir, perdí de vista lo que significaban nuestros vínculos. Todos dentro de nuestra familia necesitamos valentía para enfrentar la verdad, incluso si duele. La sincera rendición del padre fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad que nos envolvía. Vi los ojos de Daniel brillar con renovada esperanza, como si finalmente comenzara a conectar con la posibilidad de reconstrucción. Pero, ¿es demasiado tarde?, preguntó, vulnerabilidad bañando cada sílaba. No hay nada que no se pueda reparar si estamos dispuestos a intentarlo, dijo su madre, con suavidad. Toma el tiempo que necesites, y cuando estés listo, nosotros estaremos aquí. Inclusivo y real, su ofrecimiento resonaba como un eco de perdón y aceptación que todos necesitábamos, y así, entre lágrimas y susurros, comenzamos a deshacer los nudos del pasado. Cada confesión, cada lágrima que caía era un paso más hacia la redención. El amor se hizo presente en cada rincón, envolviendo cada herida abierta, comenzando a sellarlas con la calidez de nuestra vulnerabilidad. Mientras las sombras del pasado se disolvían lentamente, un nuevo entendimiento comenzó a tejerse en torno a nosotros. Había una energía renovadora en el aire. Daniel, finalmente, sonrió tenuemente, como si la carga de tantos años de sufrimiento comenzara a ahuecarse. Nos tomamos de las manos, uniendo sentimientos y promesas. Supimos que las batallas no desaparecían de un día para otro, que las palabras sanadoras se construirían con paciencia. En medio de aquella conexión resurgente, la conversación se convirtió en un viaje compartido hacia la aceptación. Finalmente, miré a Daniel y le dije, no estás solo en esto, nunca lo estuviste. Juntos enfrentaremos lo que venga. La luz comienza a filtrarse suavemente a través de las ventanas, y en ese instante, una verdad inquebrantable resonó en nuestras almas. Habíamos perdido mucho, pero lo que comenzábamos a ganar era, a su vez, inmensamente satisfactorio. Y en el umbral de nuestro nuevo capítulo juntos, sabía que el amor, construido sobre las cenizas del dolor, era la base para lo que vendría. Dicen que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa, reflexioné, mientras miraba a cada uno de ellos, sintiendo la fuerza que solo la vulnerabilidad puede traerte. Y en este viaje, así como puede doler el perderse, es aún más poderoso el volver a encontrar el camino hacia el amor.